Sobre los elementos que componen la estrategia, podríamos decir que basándonos en varios libros, podríamos pensar en que la estrategia es una palabra genérica, ya, como la vemos aquí interpretada, pero la pregunta es ¿para qué? ¿Para qué utilizamos nosotros la estrategia? ¿Para hacer un plan formal? ¿Para utilizar estrategia? ¿Para utilizar herramientas? ¿Para tomar decisiones? ¿Para interpretar visiones? Visiones que son de carácter mágica, inspiracionales, impactantes, o visiones que son hechas para competir, o ¿para qué? Aquí podemos encontrar varias preguntas o varias interpretaciones que todavía nos dejan muchos problemas abiertos. Pero la otra pregunta que nos podemos hacer también es si las visiones van a ser únicas, van a afectar a otros o sobre todo si van a ser importantes. Con este preámbulo podemos comenzar a establecer una reflexión acerca del significado mismo de lo que tiene la estrategia. En otra reflexión o aproximación podríamos decir, ok, la estrategia, si es para decidir, entonces es un arte basado en la intuición o es una disciplina basada en una ciencia. Esta ha sido una pregunta que recurrentemente llega no solamente en términos de la estrategia, sino permanentemente lo han hecho sobre management y otro tipo de disciplinas, por ejemplo, de la ciencia. La otra pregunta que nos tenemos que hacer alrededor de la estrategia es si nosotros solamente hacemos visiones completas de la estrategia, es decir, frente a grandes condiciones solamente vemos los elementos, pero en muchas ocasiones nosotros frente a la estrategia para el arte de decidir no tomamos una interpretación sistémica de la misma, no tomamos las interconexiones, las evidencias que están escondidas o que están potenciales porque tenemos todavía una interpretación muy lineal acerca de lo que puede ser la misma estrategia. También la estrategia o sobre ella nos pudiéramos preguntar, bueno, ¿esto genera consecuencias en retorno? ¿Son costosas? O en el caso nuestro que estamos discutiendo acerca de sostenibilidad, ¿tenemos recursos críticos disponibles o no para nosotros poder tomar una estrategia? O también los datos de donde yo estoy trabajando, cómo los he conformado, cómo los he organizado y las nubes de datos que tengo si realmente son los adecuados para que me den la información que yo requiero para poder determinar una buena o no estrategia. La estrategia también podemos interpretarla como si es emergente, o sea, tenemos algo, la estrategia está implícita, los elementos están ahí, solamente que tenemos que activar una serie de análisis, información, cruzar una serie de datos para que ella a través de un proceso técnico pueda comenzar a emerger. O si nosotros simplemente tenemos recursos que se pueden modificar a largo plazo o recursos que mirándolos con el insumo del tiempo me van a permitir poder activar la posibilidad que emerjan como recursos importantes o determinantes para yo poder determinar una estrategia. El principio de la emergencia lo vemos y lo hemos estudiado a partir del pensamiento sistémico y también se encuentra disponible en las diferentes interpretaciones que tenemos sobre la estrategia. Tenemos que convertirlo en un proceso formal. La estrategia también la podemos interpretar no solamente desde el punto de vista lineal, sino que también contextual, porque estos procesos formales requieren otro tipo de acompañamiento y otro tipo de ritmo precisamente basado en el análisis de lo que estoy observando. El método o el método que yo utilice para que precisamente yo presione los diferentes elementos para que emerjan de ellos las diferentes informaciones que van a permitir tomar la estrategia es donde yo tengo que trabajar. La emergencia no hay que controlarla o seguirla, el principio emergente. Lo que hay que realmente estabilizarse es uno en el método para generar este principio emergente, no en el resultado, sino en el medio de cómo se trabaja o sobre cómo se trabaja para poder generar ese principio emergente. La estrategia también puede ser considerada como una aproximación dinámica. Si esto es dinámico, quiere decir que este entorno constantemente está presentando una serie de cambios. Yo hoy estoy mirando aquí, pero en el futuro, ¿qué voy a hacer? Y la posibilidad de yo poderme ubicar en este futuro y qué estaría pensando sobre ese futuro es bastante incierta. De manera que
también es otro motivo de reflexión. Si el entorno se está cambiando constantemente, hay posibilidades de establecer una estrategia. La otra pregunta que podemos hacernos es si la estrategia va a ser significativa, quiere decir si va a ser reconocida por muchos. Realmente si la estrategia que yo estoy tratando de activar va a ser conocida por muchos emocionalmente, si va a motivar, si va a cohesionar, si va a ser clara para otros, o simplemente voy a tomar muchos datos. Esos datos yo los tomo, pero no está completamente divorciado de estos dos elementos. Tomo datos, análisis, convierto información, pero resulta que no es significativa para nadie, o que no está impactando a los que realmente tengo que estar impactando, no motiva ni cohesiona. Ese es otro elemento que yo debo reflexionar cuando estoy desarrollando una estrategia. Otro principio sobre la misma estrategia. Tendría que preguntarme, según Fuld, en el año 95 lo hizo o lo presentó, si la estrategia simplemente es una evidencia natural del sentido común. Es evidente, es el desarrollo mismo de la inteligencia y simplemente es un sentido común. Y lo único que nosotros hacemos es tomar la experiencia, tomamos una serie de datos e información y simplemente lo que hacemos es aplicar sentido común a todo lo que estamos observando. Esto le quita bastante peso a los procesos formales que normalmente han avanzado en nuestras empresas para el desarrollo de la estrategia. Otra interpretación es también si la estrategia sale a partir de una inteligencia contextual, quiere decir que yo tengo que desarrollar una serie de análisis con evaluaciones críticas, con análisis de rupturas, con hechos no evidentes y relaciones contextuales para poder determinar una estrategia que valga la pena. En este caso estamos hablando del desarrollo de la inteligencia de contexto. La estrategia también nos puede decir o nos dice si estoy realmente en capacidad de poder impactar a diferentes cortes, o antes o después, o también si para la estrategia utilizo narraciones épicas. Todos imaginan algo, todos dicen algo, y si realmente estoy cohesionando a través de estas narraciones, o si genero cambios en los comportamientos de las personas, o si actúa sobre el pensamiento abstracto de las personas, donde las mismas personas que están involucradas en un proceso de estrategia llegan a considerar que ahora sí todo está más claro porque precisamente se ha desarrollado la misma estrategia. Hallman en el 2003 dijo que el proceso de estrategia se basaba en identificar relaciones existentes entre eventos, estructuras y entornos, es crear estas redes, es pensamiento sistémico, para tener la capacidad de poder, a partir de esas relaciones y a partir de un espacio, hacerse una serie de preguntas donde pudiera yo estar generando esta inteligencia relacional. En el anterior estuvimos viendo que hay un autor que nos decía que había que tener una inteligencia contextual. Mientras tanto, acá estamos hablando de una inteligencia relacional, inteligencia que es la que buscamos desarrollar a través de las prácticas del pensamiento sistémico. También otro principio, otro elemento que yo puedo tomar sobre la misma estrategia es preguntarme si esto lo hizo Johnson en el año 2005. Tenemos conocimientos individuales, pero ¿cómo tomamos estos conocimientos individuales para que en la estrategia realmente a través de un conocimiento colectivo se pueda generar? Para esto utilizo datos, pero sobre todo comenzar a estructurar hipótesis. Cuando uno encuentra la palabra hipótesis, normalmente quiere decir que hay personas con altos niveles de conocimiento que pueden llegar a generar este tipo de planteamientos en torno a hipótesis. Sobre la estrategia también pudiéramos estar diciendo que es una habilidad donde el estratega tiene una selección de procesos, métodos científicos y no científicos para poderlos conectar y poder generar o desarrollar información, poder tomar datos, mercados y poderlos contrastar para poder integrarlos. En ese caso estaríamos hablando de la estrategia simplemente como una habilidad. Por eso también nos encontramos autores que hablan de los estrategas natos. La pregunta en todos los tiempos, en todos los libros que hay sobre estrategia que se han encontrado y que se han estudiado son estas: con quiénes contamos, si podemos llegar, dónde decidimos llegar, cuáles son las opciones de las opciones, cuál es la dirección que deseo seguir, cuál es nuestra situación actual, cuáles son nuestras segundas opciones, qué debemos hacer si no sabemos hacer algo. Pero esto nos quiere decir que la estrategia ha sido ampliamente estudiada y ya comienzan a establecerse una serie de patrones que de manera conjunta o continua comienzan a aparecer.
Halliman en el 2003 se pregunta si es un proceso formal y disciplinado lo que determina una estrategia estructurado y articulado de los siguientes elementos. Primero, observar. Segundo, clasificar. Tercero, tomar datos. Cuarto, comparar. Luego, preguntarle a expertos. Y a través de juegos de roles, juegos de guerra, escenarios o simulaciones, tomar decisiones para la acción. Observación, clasificación, datos, comparar, preguntar a expertos, a través de roles y tomar decisiones para la acción. Este es el proceso formal propuesto por Halliman para el desarrollo de una estrategia. Continuando con la reflexión acerca del significado de estrategia, también pudiéramos decir si hay estrategia en términos de desarrollo de una inteligencia competitiva. Hablamos de la inteligencia contextual, hablamos de la inteligencia relacional, ahora llegamos a la inteligencia competitiva. La inteligencia competitiva, por supuesto, tenemos un mercado, un entorno y una serie de competidores donde no hay evidencia o no es evidente poder encontrar las relaciones y el para dónde o el tiempo que lo genera. Esta inteligencia competitiva me da el principio de anticipación, que simplemente en la lógica de los mercados es el gran principio para uno poder llegar a competir de manera más clara o anticiparse a los demás. La inteligencia, la estrategia, entonces continuando con la inteligencia competitiva, genera una serie de información o se toma una serie de información a partir de la tecnología, la geopolítica, los entornos comerciales competidores, y esta también uno desarrolla una serie de elementos para tomar información del entorno, patrones no evidentes, datos, percepciones y eventos, y estos son los insumos para uno poder tomar o generar o construir inteligencia competitiva. De ese entorno también toma lo legal, lo ético y lo moral. Una crítica que yo le podría hacer viendo simplemente este cuadro es: ¿y este espacio vacío que hay aquí, con qué lo llenamos? Resulta que cuando miramos el entorno natural, no hay, en las opciones que hemos visto hasta ahora para el desarrollo de la estrategia, no estamos viendo en el entorno natural las posibilidades de poder captar información necesaria o clave que me sirva de insumo para poder llegar a generar esta inteligencia competitiva. También podríamos continuar diciendo que la estrategia requiere en las empresas actuales los siguientes elementos. Requiere explosión o acceso a la información rápida, requiere conocer muy bien cuáles son la existencia de los negocios y sectores maduros o ampliados, conocer muy bien las estrategias competitivas tradicionales. Por ejemplo, ya se habla que basarse solamente en costo de diferenciación ya se queda muy corto. Tener muy buena información de los consumidores. El consumidor, por supuesto, cada vez está más informado. Poder tener acceso a tecnologías que a su vez son de fácil acceso, o sea que están disponibles para todos a la vez. Y nunca perder de vista el cambio vertiginoso que estamos viviendo en todos los aspectos. Con estos elementos, aunado a lo que ya hemos visto acerca de estrategia, se puede comenzar a pensar cuáles serían los criterios modernos para uno poder tener un buen planteamiento estratégico. Lo siguiente también que nos debemos preguntar es: ¿quién hace el análisis crítico en la información de manera intra e interfuncionalmente? Normalmente es un equipo solamente por jerarquía que se escoge, pero se pierde mucha información y conocimiento porque no se tiene este tipo de integración intra e inter. Normalmente también no nos encontramos en decisiones articuladas, sino decisiones totalmente desarticuladas, porque todavía trabajamos mucho en el principio basado en departamentos. Todavía trabajamos muchos por juicios rápidos y muchas veces perdemos el análisis profundo que requieren, o simplemente tomamos posiciones frente a situaciones ambiguas sin llegar a clarificarlas. Lo otro que está causando problemas en términos del desarrollo de la estrategia es que cada vez más hay un incremento totalmente exponencial de la información disponible o el acceso a la misma. La inteligencia competitiva genera más inteligencia, pero pues eso, aunque se cae de su peso, ya es simplemente el conocimiento que nosotros estamos estimulando y generando ciclos cerrados, que hablar de ciclos cerrados a esta altura es una ambigüedad o es una ambivalencia frente al planteamiento, porque con tanta riqueza de información se genera mucha posibilidad de estos tipos de análisis de inteligencia estratégica,
análisis de inteligencia táctica y operacional que me permite cambiar el entorno. Por ejemplo, vemos hace poco la llegada al mercado del último libro de Kaplan y Norton, donde nos habla de la excelencia operacional, donde ellos mismos reconocen que en sus planteamientos anteriores habían hecho libros o planteado libros donde daban muy claro qué hacer en términos de su mapa estratégico, pero no el cómo. Y ya tenemos entonces en el mercado libros que nos permiten dar estas respuestas. Las posibilidades que hay ahora frente a los nuevos mix de información nos llevan a abrir campos que nosotros no habíamos considerado en el mismo management. Análisis de percepciones, análisis de creencias, análisis de supuestos, proyecciones y síntesis, porque nosotros siempre hemos aceptado como única información válida solamente los hechos, información verificable. Hoy en día se está abriendo un campo muy interesante alrededor de estos elementos y estamos viendo cómo inclusive en el medio hay una serie de libros que ya sugieren la posibilidad de acceder a información que no era tan o que no es tan clásica, tan evidente y tan analizada, porque a través de esas percepciones se pueden llegar a encontrar otros elementos que van a servir mucho para el desarrollo de la estrategia. También si lo vemos en términos de construcción de conexiones, la inteligencia competitiva requiere la creación de redes internas y redes externas, entre expertos, áreas de negocio, competencias, gremios, ONGs, partes interesadas, expertos internos, pero el principio de conexión comienza a establecerse por toda parte. Este es uno de los, digamos, de los aportes en la teoría de lo que nos están hablando ahorita, de tener, más que tener información o más que manejar una herramienta, es tener la capacidad de desarrollar la inteligencia competitiva. Bien, de esta manera termino el análisis de varios elementos de estrategia.